Buenas tardes, jóvenes. Bueno, días, perdón. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Gracias a nuestro hermano Braulio y también a Bruno por la oración y a otros hermanos que han estado participando esta mañana. El día de hoy, jóvenes, hemos traído un tema que, de un versículo que nunca había, gracias hermano, un tema de un versículo que en lo personal nunca había leído. Cuando a mí me ofrecieron la oportunidad de venir a dar este tema, eh, dudé un poco en darlo porque soy alguien que tiene muchas inseguridades, soy alguien que suele ser muy pesimista, muy negativo, y dije, no creo ser capaz, no creo ser capaz. Pero Dios me ha demostrado en muchas ocasiones que mientras uno esté tomado de la mano de Dios, cualquiera puede predicar el Evangelio, cualquiera puede dar una buena clase, siempre y cuando esté tomado de su mano. Es por ello que en esta mañana quisiera que comenzáramos leyendo la cita base, que es Filipenses capítulo 2, versículo 15. Los que tengan su Biblia, favor de acompañarme. Ahí está en pantalla para los que no tienen, pero de preferencia si pueden buscarlo en sus Biblias, mejor. ¿Algún joven aquí dispuesto que desee leer el versículo con voz fuerte y clara, por favor? Quien guste. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Gracias. Este versículo, sabemos que a la carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo. Y Pablo venía exhortando a la iglesia en Filipos a mantenerse limpios, mantenerse firmes, a estar, los estaba constantemente animando, los estaba exhortando a que fueran cada vez mejores en su vida como cristianos. Pero principalmente los exhortó, pocos versículos antes de los exhortaba a que, además de mantenerse limpios, se preocuparan por la salud espiritual de sus hermanos, inclusive antes que la suya propia. No porque la suya propia no sea importante, sino porque también debemos de amar al prójimo como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a todos nosotros. Y es en este contexto que Pablo declara que nosotros como hijos suyos, aquellos que ya somos cristianos, aquellos que ya estamos bautizados, tenemos una misión clara, un propósito ya definido, algo que debemos de cumplir, y ese es el de ser luminares en el mundo, que es precisamente el tema principal de esta reunión juvenil. Y teniendo ya en cuenta el tema, este tema va a ser dividido en dos partes. La primera, que la va a dar su servidor, tiene que ver con algo fundamental para poder brillar correctamente, y esos son los límites. Ese es el subtema que voy a estar llevando a cabo, límites. Y primero quisiera comenzar estableciendo lo que es un límite. En geografía, por ejemplo, un límite es lo que marca el final de una propiedad o jurisdicción y el comienzo de otra. Por otro lado, en las relaciones interpersonales, un límite es lo que divide a una persona de otra, para que cada uno pueda tener identidades, responsabilidades y privilegios separados. Estas son unas dos definiciones que en el mundo se podría conocer normalmente como son los límites. Y yo puse aquí en mis notas una definición personal, bíblicamente hablando, de lo que yo considero son los límites. Los límites son decisiones personales que ponemos en nuestra vida para marcar hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, con el propósito de agradar a Dios, cuidar nuestra vida espiritual y de no caer en el pecado. Repito, son decisiones personales que ponemos en nuestra vida para marcar hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, con el propósito de agradar a Dios, cuidar nuestra vida espiritual y no caer en el pecado. Ya teniendo sobre la mesa lo que es un límite, ahora vamos a preguntarnos, pues, ¿por qué no? Debemos reconocer la importancia de establecer límites en nuestra vida que nos ayuden a servir a Dios de una mejor manera. La pregunta es, ¿por qué? ¿O cuáles son las razones? Ahí está.
La primera razón es para que seamos irreprensibles. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fíjense lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aquí cuando Pablo menciona a la iglesia en Tesalónica acerca del guardarse irreprensible, uno pudiera pensar que está hablando acerca de la perfección, que está hablando acerca del mantenerse perfectos, perfectos en el sentido de sin pecado. Pero sabemos, o si no lo sabíamos, pues es prácticamente imposible. Realmente nosotros como seres humanos, hechos de carne y hueso, no somos capaces de mantener un solo día sin pecado. Esto no es una excusa para comenzar a pecar, por supuesto que no, pero la perfección es algo que no está a nuestro alcance. Por ejemplo, Jesús estuvo aquí en carne y hueso, en este mundo, pero Él sí fue perfecto. Él no cometió ningún error, Él no cometió ninguna falla. Nosotros sí las cometemos diariamente. Pero, a pesar de que no podemos llegar a ser perfectos, lo que Pablo está diciendo aquí es esforzarnos al máximo por tratar de alcanzar esa perfección. No vamos a alcanzar a llegarla, no vamos a alcanzar a tomarla, pero sí debemos de esforzarnos por tratar de alcanzar ese 100%, por así decirlo, en nuestra vida espiritual. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Tu vida es irreprensible o solamente cuando estás aquí en la congregación? Porque aquí es muy fácil a veces aparentar algo que no somos. ¿Saben por qué es fácil, jóvenes? Porque aquí estamos rodeados de muchos cristianos. La mayoría aquí ya los conozco. Veo caras nuevas, pero la mayoría ya los he visto en otras reuniones, en otros campamentos. Sé que son bautizados. Y cuando los veo, todos somos cristianos. Se supone que todos, la mayoría, perdón, tenemos ese mismo sentir, esa misma meta, ese mismo propósito de escuchar de Dios el día de hoy. Pero aquí es fácil aparentar eso. Pero allá afuera no es tan fácil. Porque allá afuera te vas a encontrar con todo tipo de personas. Allá afuera te vas a encontrar con todo tipo de ideas, con todo tipo de doctrinas, con todo tipo de cosas incluso que te van a hacer que te intentarán alejar de Dios. Y la pregunta es, si tú eres alguien irreprensible, no debería ser tan difícil, ¿verdad? Aunque vas a tener luchas, aunque vamos a tener batallas, cuando uno se esfuerza por tratar de ser irreprensible, tratar de alcanzar esa perfección a la que Pablo estaba hablando, realmente es más fácil. Es más fácil lidiar con las luchas, es más fácil lidiar con las pruebas, pero cuando no lo somos, nos terminan apagando. Esas tentaciones, esas pruebas nos terminan sobrepasando, terminan por ganar esa batalla que nosotros deberíamos de estar ganando a través de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Eso lo dijo Jesús, lo de sed santos porque yo soy santo. Y aquí, nuevamente, Jesús sabía mejor que nadie que tú y yo nunca vamos a alcanzar esa perfección, pero que sí debemos de esforzarnos al máximo por tratar de dar ese ejemplo perfecto afuera como aquí adentro. Esto habla de que cuando una persona, como puede ser tu amigo, algún conocido, incluso un hermano en la fe, cuando alguien vea tu ejemplo, cuando alguien ve lo que dices, cuando alguien ve lo que tú ves también, cuando alguien ve lo que escuchas constantemente y en general, todo el ejemplo que das con tu vida, ¿qué es lo que van a pensar? ¿Van a pensar cosas correctas? ¿Van a pensar que estás siendo irreprensible? ¿O que simplemente es una apariencia? ¿O que simplemente es un velo cubriendo lo que realmente eres? Esa es la pregunta que quisiera que hoy se hicieran ustedes, jóvenes. Yo me la hice y es duro. Es duro preguntarse estas preguntas porque es incómodo. Incomoda. La palabra incomoda. Es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y a veces incluso duele, pero es necesario. Esa incomodidad, ese dolor
es parte de lo que nos va a ayudar a cambiar, de lo que nos va a ayudar a ver lo que realmente Dios desea de cada uno de nosotros. Ay, siempre me confundo con este control. La segunda razón. Ya vimos la primera razón del por qué debemos de establecer límites en nuestra vida, que fue para que seamos irreprensibles. Y esta es para que seamos sencillos. Romanos capítulo 16, versículo 19. Si alguien puede leer el versículo que está en pantalla, el que está en naranja, por favor. Quien guste. Romanos 16, 19. Y si no, pues voy a elegir a alguien. Amiguito. Sí, Romanos 16, 19, por favor. Si lo puedes leer. Aquí lo tengo en la Nueva Versión Internacional, pero puedes leerlo de tu Biblia, está bien, sin problemas. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sobrios para el bien e ingenuos para el mal. Gracias. Fíjense lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho. Esto lo dice Pablo. Pero quiero que sean astutos para el bien e inocentes para el mal. Fíjense las expresiones que utiliza aquí Pablo con la iglesia en Roma, con los creyentes en Roma. Astutos para el bien e inocentes para el mal. ¿Qué querrá decir astutos para el bien? Bueno, aquí hablaba acerca de tener un buen juicio, que fueran prudentes, que aplicaran sus conocimientos para tomar decisiones justas, que fueran responsables y se mantuvieran siempre agradables a Dios. Por otro lado, inocentes para el mal es un mensaje acerca de no tener experiencia en chismes, en divisiones, o sea, el no formar parte de ellas. También pudiéramos verlo como el ser simples o puros delante de la maldad. Es obvio que aquí hay jóvenes de distintas edades. Levante la mano quien ya tiene 18 años o más. Levante la mano, álcela bien. Ok, bájela. Creo que es la mayoría, que ya aquí ya son jóvenes adultos. Y a lo largo de nuestra adolescencia, a lo largo de nuestra juventud, vamos a entablar conversaciones con personas, por supuesto. Vamos a conocer gente nueva, tanto en la escuela, tal vez incluso en trabajo, si es que ya están trabajando, familiares incluso. Y vas a empezar a escuchar ciertas cosas, ciertos temas que tal vez te incomodan o que tal vez no te causan nada en realidad, pero en algún momento los vas a escuchar. Y muchos de esos temas no son temas adecuados, no son temas que vayan a beneficiar tu vida, pero que inevitablemente las vas a terminar escuchando. Y me hace recordar que en este año, 2026, creo que alrededor de entre enero y marzo, se viralizó en redes sociales un tema que estoy seguro que ya todos o la mayoría han escuchado acerca de este grupo llamado Terians, que por lo visto son gente que no se identifica como animales, realmente creen que son animales, dicen ser animales, se comportan como animales. Espero que ninguno se haya tenido que topar con uno de ellos. Yo me tuve que topar con uno y casi salgo corriendo. Cuando tú ves a esas personas en la calle, lo que hacen, lo que piensan, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Nomás porque alguien tuvo la idea y el otro ahí va a seguirle la cura, ahí va a seguirle la corriente. O sea, solamente porque se puso en moda, ahí andan también. La pregunta es, ¿tú y yo seguimos modas? ¿Tú y yo seguimos costumbres? No, jóvenes, nosotros no seguimos tradiciones del mundo. Para ellos eso es normal. Para muchas de esas personas, para ellos es normal verlo y hacerlo. Incluso hacer propaganda de ello, como si fuera algo de lo que estar orgullosos. ¿En qué momento de la Biblia, dónde dice Dios que nosotros como seres humanos debemos creernos animales?
debemos caminar a 4 patas, comer comida de animales, porque hay gente que lo hace. Y muchas de esas personas, ¿sabían ustedes que simplemente lo hacen porque quieren estar a la moda? Porque quieren estar bien con la sociedad, porque les gusta llamar la atención de las personas. Yo a veces no me lo creo, pero es la cruda realidad que el mundo hoy en día vive. Hay muchas cosas que el mundo ve como normales, jóvenes, pero a las que un cristiano debe decidir por voluntad propia alejarse o sencillamente establecer límites, hablando precisamente del subtema, establecer límites que nos alejen de ese tipo de ideas equivocadas, o también pueden ser de ese grupo de personas. Porque a veces esas personas también nos quieren pasar del otro bando. Nos quieren hacer pensar que no pasa nada. Tal vez no te vayan a decir que es correcto, pero tampoco te van a decir que está equivocado. Para ellos no pasa nada, no hay ningún problema. Es lo de todos los días. Pero que el mundo lo vea normal no significa que nosotros vayamos o tengamos que verlo como normal. Porque no es así. No es así. Cuando no establecemos límites en nuestra vida, poco a poco dejamos de ser inocentes para el mal. Comenzamos a acostumbrarnos a la maldad. Y esto es un peligro espiritual muy grande. Muy, muy grande. Porque cuando tú te empiezas a acostumbrar a la maldad, significa que te estás ya acostumbrando tal vez al lenguaje obsceno de tus amigos, a sus conversaciones que tú sabes que tal vez no son las más correctas. Te empiezas a acostumbrar a ver cosas que, aunque están mal, tal vez ya no te incomoda tanto como antes lo hacía. Empiezas a ver cosas que antes tú girabas la cabeza o te girabas, pero ya no lo haces. Ahora te quedas viendo. Cosas que antes escuchabas y tal vez salías corriendo, ahora te quedas, ahora dudas en si correr o quedarte. El acostumbrarse a la maldad, jóvenes, es poco a poco y es muy peligroso, porque empezamos a ver la maldad como algo dulce, como algo que no pasa nada. Tal vez tú sabes que no es correcto, pero tampoco dices que está equivocado. Tampoco dices que es algo erróneo. No te importa estar cerca de ya del pecado. No te importa vivir incluso en el pecado. Es un error que muchas veces podemos llegar a caer, especialmente nosotros como jóvenes, porque en esta etapa, jóvenes, es donde las tentaciones están al máximo, donde cualquier deslice te puede hacer dudar, te puede hacer incluso arrepentirte de la decisión que has tomado para aquellos que ya están bautizados. Y quisiera hacerles otra pregunta. ¿Sigues siendo inocente para el mal o ya te volviste tolerante con él? ¿Qué tan inocente eres en cuanto a la maldad? ¿O ya no te importa? ¿Ya te acostumbraste a verlo, incluso a hacerlo? Esa es una pregunta que todos deberíamos de hacernos y tener siempre en cuenta, jóvenes. Dice Mateo 10:16, «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Las serpientes son inteligentes. Prudente habla del como ser sabio, el tener cuidado, el estar alerta, el estar listo. ¿Por qué, jóvenes? Porque Satanás sabe dónde atacar. Satanás lo sabe muy bien. Y si tú y yo no estamos listos para enfrentar las pruebas, las tentaciones que nos van a sobrevenir, vamos a caer. La tercera razón, ¿por qué debemos de establecer límites en nuestra vida? Para que seamos hijos de Dios sin mancha. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, fíjense lo que dice: «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras».
En la iglesia del primer siglo, a los cristianos, los gentiles de alrededor, acusaban a los cristianos de crímenes muy graves, crímenes abominables, y decían que durante la comunión, la convivencia, como por ejemplo estamos ahorita, decían que comían la carne y bebían la sangre de un bebé en un ritual caníbal. Algo completamente abominable y desde luego falso. Pero ellos los acusaban de hacer esas cosas, con tal de que fueran no solamente arrestados, sino también ejecutados. Decían que los cristianos eran antisociales por no participar en los entretenimientos inmorales de la sociedad. Y en esa imagen quise plasmar la diferencia del primer siglo, poniendo un ejemplo de los entretenimientos inmorales de la sociedad de aquel tiempo y cómo lo podemos ver en la actualidad. Y cuando uno empieza a ver esas cosas, se da cuenta que no estamos muy lejos. ¿Se está dando cuenta? ¿Está leyendo lo que dice la imagen? Es prácticamente lo mismo, solo que nosotros más modernizados, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya hay tecnología, ya hay redes sociales, pero hay videojuegos que tienen violencia, hay series donde se muestran cosas que no son bíblicas ni correctas. Hay muchas cosas hoy en día que hacemos igual que antes se hacía, solo que en otros tiempos. Pero prácticamente la intención sigue siendo la misma, el error sigue estando ahí. Y es interesante ver cómo a veces pensamos que estamos muy lejos de ser como aquellos gentiles que acusaban a los cristianos, cuando en realidad a veces estamos muy cerca de parecernos a ellos, muy cerca. No debemos de ser engañados. Esta diversión, esto que ellos llaman felicidad, no es más que una ilusión pasajera que Satanás utiliza para que nos distraigamos, para que olvidemos las consecuencias horrorosas que todos podríamos enfrentar al final de nuestra vida, si es que no nos arrepentimos y nos acercamos a Dios. Esas pueden ser consecuencias muy graves, jóvenes, muy graves, y tenemos que tenerlas en cuenta. Cuarta razón y última. ¿Por qué debemos de establecer límites en nuestra vida? Para alumbrar los lugares donde no debemos de entrar. Dice en Mateo capítulo 5, 14 al 15, en la Nueva Versión Internacional, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. El ejemplo que aquí Jesús está utilizando es acerca de una ciudad, hablando no, por ejemplo, las ciudades que ahora conocemos, sino con las ciudades en los tiempos de Jesús, que era más o menos así, una representación de lo que pudo haber sido una ciudad hablando en aquellos siglos. Eran amuralladas, eran altas, y era prácticamente imposible no notar desde la distancia que había un reino ahí o una ciudad. Ahora más, estando sobre una montaña, pues con más razón se va a ver. ¿Y sabía usted que esas ciudades podríamos ser nosotros? ¿Qué estoy dando a entender? Que así como una ciudad no se puede esconder cuando está encima de un monte, de una montaña, asimismo, nosotros como cristianos no deberíamos de estar tratando de escondernos de la gente. No deberíamos de estar escondidos en la oscuridad, porque se supone que nosotros somos esa luz que va a iluminar el mundo. Por eso dice el versículo: ustedes son la luz del mundo. Pero ¿cómo vamos a hacer lámparas? ¿Cómo vamos a hacer esos luminares si estamos escondidos dentro de un cajón? ¿Cómo vamos a estar iluminando una habitación cuando nuestra lámpara está apagada o a medio encenderse? Esto no puede ser así. Además,
debemos saber que la luz no solamente ilumina el camino que Dios desea que sigamos, también es la luz la que nos muestra los lugares a los cuales no debemos de entrar, los senderos que es mejor no recorrer, las puertas que es preferible mantener cerradas en nuestra vida. Porque tú y yo sabemos qué cosas no deberíamos estar viendo. Tú sabes qué cosas no deberíamos estar escuchando. Tú sabes qué grupo de amigos no es el indicado para mi vida. Tú sabes qué decisiones tomas diariamente que tal vez no son tan agradables a Dios. Todo eso lo sabes, porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Conocemos ya como jóvenes adultos lo que es bueno y lo que es malo. Tomamos decisiones. La pregunta es, ¿qué tipo de decisiones tomas tú y yo? Tomamos, más bien. ¿Qué tipo de decisiones tomamos tú y yo? Día a día. Y la pregunta es, si ya sabemos lo que estamos haciendo mal, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué? Yo hago cosas en mi vida que sé que están mal, que estoy cometiendo errores, ¿y por qué estoy ahí todavía? ¿Por qué me gusta estar en el barro? ¿Por qué me gusta estar tirado en el bache del cual Dios ya me había sacado? ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo menciona a la iglesia en Filipos la importancia de mantenerse limpios. Y a través de estos 4 puntos o estas 4 razones hemos visto también el cómo mantenernos limpios, pero a través de los límites. Y para aquellos que ya somos hijos de Dios, pues la enseñanza de esta mañana es que no olvidemos de establecer límites en nuestra vida que nos ayuden a servir a Dios de una mejor manera, que nos ayuden a acercarnos cada vez más a Él, que nos ayuden a obedecerle, a escucharle, a acatar lo que Él nos pide que hagamos de una mejor manera. Y para aquellos que son visitantes, que son amigos, que aún no han tomado esa decisión, pues la invitación es que te acerques a Dios. La invitación es que al igual que nosotros, puedas ser esa lámpara que ilumina no solamente una habitación, sino el mundo entero. Porque el mundo está en tinieblas, el mundo está en oscuridad, pero nosotros portamos esa luz que puede alumbrarlo. Y cuando tú tomes esa decisión de ser llamado hijo de Dios, cuando tú tomes la decisión de ser bautizado, de serle fiel, de ser un cristiano que se esfuerza día tras día por su relación con Dios y por la relación con sus hermanos que debemos de amar, podremos formar parte de una gran bendición, y esa es la de ser llamados luminares en el mundo. Jóvenes, gracias por su atención. Esa es la clase que Dios nos ha traído. Continuamos con el programa de esta reunión juvenil, que es un break de 5 minutos. Dios les bendiga. En medio de la oscuridad, tu verdad nos guiará. Como estrellas en la noche, tu luz nos hará brillar. Tengo en este Beliz, un premio, está lleno de billetes. No se crean. Bueno, buenos días a todos, jóvenes, buenos días. Gracias, hermano Francisco, por la presentación. Siempre que me presentan, sí, ¿verdad? Para que me vean. Siempre que me presentan, pues, o cuando presentamos, pero yo también lo hago, pues nos comprometen un poquito más porque nos echan algunas flores y nos sí. Pero gracias a Dios por este cariño que nos tienen. Gracias a los jóvenes locales que tuvieron en su corazón invitarme para compartir este tema. Siempre que lo hacen, honran a este siervo. Que con gusto vamos a servir al Señor donde se nos llame, donde se nos sea posible. Voy a cargar con el micrófono mejor para que no me esté en la cara, porque yo
no soy de los que se quedan quietos atrás del púlpito. Me gustó mucho la temática que escogieron los jóvenes de aquí, porque está muy al estilo de Star Wars. Yo soy un fanático de Star Wars. Yo sé que a muchos no saben lo que es, ni les interesa, ni les importa. A mí sí, yo sí soy un fanático. Y cuando digo fanático es en serio, de revistas, libros, películas, series, comentando, bla, bla, bla. Ya me regalaron un chihuahua, aquí lo traigo puesto, los que saben qué es, entonces ando emocionado por ello. Traigo mi Grogu pegado acá, de este lado, traigo un pin. Se me hizo muy suave la temática. Dice, pues no vamos a hablar de eso, pero está bonito porque pues algo con lo que muchos se identifican y tiene sentido por el título del tema. Ya ver aquí los telescopios que pusieron, pues nos da una idea de qué estamos hablando. Y nuestro hermano Brando nos trajo el primer tema, muy bonito tema, muy profundo, muy importante para nosotros poder establecer los límites. Eso fue la primera parte del subtema, nosotros como luminares. La segunda parte del subtema, o más bien el segundo subtema, que es la parte que me corresponde a mí, tiene que ver con la dirección. Y la dirección no se refiere a la dirección de canto, la dirección de dónde está el domicilio, sino dirección de dónde nos dirigimos y cómo nos dirigimos. Ese tipo de dirección. A veces podemos identificar a dónde vamos, por ejemplo, si utilizamos un telescopio. Dice $100 o 100 pesos, ¿lo venden, hermano? No. Ya vi que el hermano Cristian se coló, ya está atrás, ya lo vi, colado el hermano. Direcciones a dónde vamos. Y eso hay que entenderlo precisamente por la temática en general, porque no sé si todos estamos conscientes a qué nos referimos cuando hablamos de un luminar. No es un foco, no es un faro. Ay, algunos se quedaron como que... Sí. Un luminar es un astro, es una estrella, por decirlo así, como se ve en la imagen de acá en la esquina, resplandeciente. Se utilizaban mucho, todavía hasta la fecha, pero sin las herramientas que hay de navegación ahorita, se utilizaban mucho en la navegación porque se guiaban por las estrellas, y algunas brillaban más, brillan más que otras, por diferentes razones que científicamente no vamos a abordar en este momento, pero algunos los utilizaban para poder tener una dirección, para poder guiarse, muchos de estos luminares. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia, y el texto base que se utilizó para los temas del día de hoy, Filipenses capítulo 2 y versículo 15, que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como luz que guía en esta oscuridad, en el mundo. Y bien lo dice Pablo escribiéndole a los filipenses, porque vivimos en medio de una generación perversa. Esta palabra utilizada por el apóstol Pablo está bien fuerte, porque pudiéramos decir una generación mala, en una generación difícil, en una generación perdida, pero el apóstol Pablo utiliza perversa. Dice primero maligna y luego dice perversa, porque es mala en sobremanera. Y cuando escribió el apóstol Pablo, que fue hace como poco menos de 2000 años, pues era una generación mala, había cosas que hacían muy feas en aquellos tiempos, pero es tan mala como la de hoy, nada más diferente. Hablar de generaciones, siempre cuando hablamos de generaciones, somos muy críticos de ellas, de cuando hablamos de generaciones.
Y ha pasado, yo creo que en todas las generaciones ha pasado. Hace muchos años yo fui un joven como ustedes. Hace muchos años, sí, fue hace muchos años, que fui un joven como ustedes. Y yo veía la generación anterior y era muy crítico de la generación anterior. Y mucho de ello tenía que ver por los límites que ponían. ¿Cómo nos ponían límites? ¿Cómo me sentía yo que me ponían límites? Y ahora, tengamos en cuenta que lo estamos hablando en el aspecto espiritual. Vamos pensando en quienes estamos en la iglesia con los de la iglesia. Entonces, hablando de generaciones, en mi generación anterior y hacia atrás, había ciertas costumbres y límites que nos ponían. Y eso era lo que quizá en gran medida durante mi juventud me causaba o provocaba en mí cierta rebeldía. Decir, pues, ¿por qué? ¿Por qué no nos dejan hacer? ¿Por qué no nos dejan ir? ¿Por qué va a ser malo esto? ¿Por qué va a ser malo aquello? Si a mí me gusta, si a mí me interesa, si yo lo quiero probar, si yo lo quiero hacer. Realmente tenía que ver mucho de esto. Y sucede en cada generación. Por allá en los 70s, ahora sí es mega, estoy hablando de generaciones, entonces me fui para los 70s. Aquella generación, en las familias, los padres educaban a sus hijos y eran muy estrictos. Y estoy hablando en lo general, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Había una costumbre en lo general en la educación a los hijos. Era muy rígido, muy acartonado. Qué esperanzas que nosotros le levantáramos siquiera la vista. Bueno, no hablo yo porque no me tocó esa generación, yo no soy, nací en los 70s, pero yo no crecí en los 70s. Pero no podías ni levantarle la vista a tus padres, mucho menos contradecir y a veces ni opinar. Pero eran métodos que formaban el carácter de los jóvenes. Eso fue creando una disciplina en la juventud de esa generación a base de una forma de educarlos muy rígida. Se les enderezaba de varias formas para que anduvieran bien alineaditos, desde la forma de vestir, la forma de hablar, cuándo hablar, cómo sentarse, cómo comportarse, todo tenía que ver con la educación. Y esta generación siguiente, posterior a ello, por haber crecido así, cuando llegan a formar sus propias familias, cuando estos jóvenes empiezan a formar sus propias familias, pues empiezan en forma natural a decir, hey, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá. Yo no voy a tratar a mis hijos de la forma que me trataron a mí. Yo no los quiero paraditos y vestidos como papá. No, que se vistan como quieran. Y mi papá me decía, no, vas a ir para allá y te vas a callar. No, que vaya, que no se calle, que hable. ¿Por qué? Es mi hijo, es mi hija. Y creció una generación un poco más permisiva. Y esto se vio permeado también en la iglesia. Y esta generación se le dio un poco más de holgura. Tuvo sus notas bajas con respecto a perversión también. Se hicieron muy liberales en gran medida con el pecado. Pudiéramos hablar de muchos de los matices que hubo en esta generación, pero a raíz del querer soltar la rienda y no ser o no dar la educación que me había dado papá, porque había sido muy extrema, papá y mamá, había sido muy dura, había sido muy rígida, yo abro un poco las alas para que mis hijos no tengan tanto. Aún así, poniendo ciertas reglas, ciertos horarios de llegada a casa, de todos modos con ciertas reglas en esa generación. Lo cual llevó a la siguiente generación que creció con un poco menos de rigidez o un mucho menos de rigidez, con un poco menos de disciplina o con un mucho menos de disciplina como la generación anterior, porque no querían que fuera como lo hacía papá.
Como no conocieron de esto, la siguiente generación fue todavía más abierta, de un pensamiento más abierto, de costumbres más abiertas. Y ahora podemos pensar en el sentido abierto como algo positivo, diciendo, bueno, es que somos libres de opinión. Si eres el mundo, claro que sí. Haz con tu vida un papalote y vuélalo bien alto. Pero como hijos de Dios, como el hermano Marlon nos lo estuvo puntualizando, nosotros tenemos límites, porque nosotros conocemos al Señor. Entonces, esas libertades que las generaciones empezaron a desbordar, comenzaron a ser un factor importante dentro de los que creemos en el Señor, los que atesoramos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque la forma de vivir de la gente en general se iba haciendo cada vez más perversa. ¿A ustedes los alcanza una generación? Ustedes son una parte, ustedes son una generación en la cual han sido empapados por la tecnología, principalmente por la tecnología digital en redes sociales. El tema de estas últimas generaciones son las redes sociales. Y incluso así nosotros podemos ver en esta generación lo que el apóstol Pablo le decía a los filipenses. Esta generación también es perversa, ¿no? También es muy perversa, muy maligna. Y podemos nosotros decir, no es para tanto, brother. Bájale 2 rayitas a tu volumen. Y ese es precisamente el problema. Porque vivimos, gracias a la tecnología, gracias a los avances tecnológicos, no les voy a hablar como viejito porque sí lo soy, pero si a mí me hubieran dicho en 1983, yo estaba en 3er año de primaria. Entonces, ya pensando en 3er año, yo era un niño, pero ya, como decimos, ya agarraba la onda. Entonces, si a mí me hubieran dicho que para el año 2026 los carros iban a volar, yo lo hubiera creído. De hecho, lo creía todo mundo. Para el 2026, en 40 años, los carros van a volar. Salía en películas, en caricaturas, en películas de ciencia ficción, para el 2026, que no me acuerdo alguno que haya mencionado el 2026, pero para esta generación los carros iban a volar. Y todos lo creíamos. Se iban caminando. Y pues sí, no vuelan, vuelan así cuando uno va todo lo que va, pero no vuelan, o sea, no vuelan los carros. Hay drones, pero los carros no vuelan en el 2026, punto. Y si alguien me quiere platicar de un nuevo sistema de transporte tipo dron que están haciendo en China y en Corea, bien, pero los carros no vuelan. Todavía no. Sigo esperando verlos, Dios me permite, no. Pero jamás me hubiera imaginado que iba a tener el alcance del mundo en mi mano. Eso es esto. El alcance del mundo en mi mano. Todo el conocimiento humano concentrado en la palma de mi mano. Eso sí no lo hubiera creído. No hubiera creído que hubiera habido un aparato que me hubiera dado todas las respuestas que yo necesitara, que me ayudara prácticamente en todo en mi vida, que me tendría prácticamente atado a él. Miren, lo que sucede ahorita, lo que ha proliferado en esta generación, es importante no perderlo de vista. Yo me acuerdo que en televisión, antes de las redes sociales, antes de los celulares en la mano,
En la televisión a veces uno estaba viendo un programa en la televisión y de pronto en un comercial salía el comercial de un niño desnutrido. Y eran unas escenas muy incómodas, muy incómodas. Una escena real de un niño, por ejemplo, en África, en un caso grave de desnutrición. Y una persona hablando y diciendo cómo podías ayudar a esta causa por medio de ciertas donaciones. Y realmente te compungía el corazón, al grado de querer hacer algo y querer ayudar y decir, híjole, pues igual y si dono. Y en ese momento te cambiaba por un momento la mente y sentías que estabas en deuda con el mundo porque veías el dolor ajeno de un niño desnutrido o un niño con cáncer. Claro, se acababa el comercial y seguía el programa y seguramente se nos olvidaba. Y después de verlo varias veces decías, si estás donando, alguien se va a robar ese dinero. Entonces decías, pues sí, pero alguien me dijo, yo he escuchado que alguien se sirve de ahí y son gente muy rica que nomás juega con los sentimientos de la gente y yo no me voy a dejar dominar por ninguno de ellos. Curiosamente, eso nos sigue sucediendo ahorita en esta generación. Porque ahora en las redes sociales, no sé, en Instagram o en TikTok, en cualquier red social que utilicen, el dedo pulgar que se está haciendo un dedo muy fuerte cada que hace así, que scrollea, que hace scroll. El tipo de información que nos llega ahí constantemente es un gatito haciendo algo gracioso, seguido de algún producto de moda, y le damos al que sigue y sale un niño desnutrido, y le damos al que sigue y sale un baile insípido ¿cómo lo voy a decir, no? De una chamaca que no sabe bailar, pero le hace así, con cara de... ¿sí? Y eso es viralísimo, todos lo quieren hacer. Todo el mundo quiere grabarse haciendo ese baile viral. ¿Sí? Y damos al que sigue y vuelve a salir otro gatito haciendo cosas y vuelve a salir otro de moda y sale otro niño desnutrido y le volvemos a dar. Tanto contenido del que nos saturamos nos ha desensibilizado. Y hablo como generación. Ha desensibilizado a la gente. Porque dentro de todo lo que vemos, cuando salen cosas que realmente compungen al corazón, es muy fácil recorrer el dedo hacia arriba y no sentirme incómodo con ello y que no me duela. Bueno, pero si sale uno donde se pone la pantalla así negrita y un triangulito y que dice precaución, contenido sensible, ¿qué es? Ya vemos que no es un accidente o algo así. Ay, pero qué feo estuvo. A ver, repetir y repetir y repetir. Y nos vamos desensibilizando. Y nos justificamos mucho y no pasa nada, no es nada malo. Yo no lo hago, ahí está, pero yo no lo hago. Pero sigo entrenando mi mente con todo lo que veo, con todo lo que escucho. Me sigo llenando con todo lo que veo, con todo lo que escucho. 25 minutos me diste nomás, hermano. Ok, perfecto. Qué crueles son, hermano. ¿Saben en promedio cuánto pasan en la pantalla? ¿Ustedes? ¿Alguien ha revisado en los settings de su teléfono cuánto pasan lo que llaman en screen time o tiempo de pantalla? El promedio son entre 6 y 8 horas, más o menos, diarias. ¿Sí? Entre 6 y 8 horas. Ahora, pues es el tiempo que tenemos nosotros la pantalla encendida frente a nosotros en uso. ¿Qué estamos viendo
Esa es otra historia. Pero es la historia más importante, porque se trata de todo lo que, en lo que estás pasando más tiempo. Te pregunto yo, ¿qué es lo que te está alimentando? ¿De qué te estás llenando en el tiempo que más utilizas? ¿De qué te llena? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los contenidos? Porque nosotros a veces los vemos ofensivos. Ustedes saben que hay en Estados Unidos más de 180 atentados en las escuelas primarias o secundarias causados por jóvenes en promedio de su edad, que entraron con un rifle de alto poder y asesinan a algunos de sus amigos, asesinan a algunos de sus maestros. ¿Lo saben? Sí lo saben. Sé que lo saben. Más de 180 casos al año, y este sigue subiendo. Y ustedes le preguntan a los papás y los dicen, no, mi hijo no es malo, no hacía nada malo, se la pasaba jugando juegos ahí en la recámara. Se la pasaba entrenando asesinatos. Eran zombies, o eran otros, pero, o sea, es un juego, le apuntas a la cabeza y truena. O le avientas una bomba, o lo tumbas y maté a 100. A ver, voy subiendo de nivel de acuerdo a la cantidad de personas que mato. Déjenlo cambio. Mi nivel dentro de un juego depende de cuántas personas asesino. Hermano, es un juego. No, es una saturación de tu mente que no distingue. Ahora, si tú te crees un especialista, un neurocientífico o un especialista de la salud mental, porque viste ya varios cientos de videos de opiniones que dicen que no está bien, te invito a que realmente estudies y te des cuenta que con lo que estamos saturando nuestra mente se convierte en acciones. Científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Por eso esta generación, aguas, digo, porque ustedes están en esta generación. Dice, ¿se está refiriendo a mí? No sé, yo estoy hablando lo que el Señor puso en mi corazón para decirles en este tema. Pero esta generación está desensibilizada, sin empatía. Estamos acostumbrados al pecado, a las cosas negativas. El dolor ajeno nos causa muy poquita importancia, muy poquito interés. Y eso no deberíamos ser nosotros. El mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad. Jóvenes, ¿qué es la oscuridad? Yo creo que muchos ya se los han dicho o enseñado y quizá algunos de ustedes me puedan decir así en 4 palabras. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz, ¿verdad? La oscuridad, dicen como tal, no existe, realmente es la ausencia de luz. Y tiene mucho sentido y brevemente lo digo. Si ustedes entran a una habitación oscura con una luz, la habitación se va a iluminar. Pero ustedes no pueden entrar en una habitación iluminada con oscuridad para apagar. Ustedes pueden bloquear la luz, pero no existe como tal. La oscuridad es la ausencia de luz. Y eso es precisamente lo que es una generación perversa. La generación maligna y perversa en la que están viviendo ustedes, jóvenes. La que tiene desinterés. La que está desconcientizada. La que no experimenta en el dolor ajeno, la que es insensible, es a causa de la ausencia de Dios. Es a causa de la falta de Dios en el mundo. El mundo, cuando decimos está en tinieblas o está en oscuridad, nos referimos a que está en falta de Dios mismo. Primera de Juan,
capítulo 1, versículo 5 nos dice: ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. En el sentido espiritual, con nosotros, cuando nos referimos a la luz, nos referimos a Dios y lo relacionado con Dios. Si hablamos de un mundo en tinieblas, no hablamos de un mundo que le hace falta a Dios y lo relacionado con Dios, que está metido viendo bailes, gatitos haciendo cosas bonitas, o viviendo una vida entre amigos, con pláticas, como lo decía el hermano Marlon, con pláticas que ni siquiera deberíamos ser parte de ellas, escuchando lenguaje y siendo parte de él, que ya nos reímos con los demás cuando hablan en doble sentido porque ya lo entendemos, que estamos acostumbrados, que estamos inmersos en él, inundados nosotros también en la oscuridad. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo proveniente de Dios. La ausencia de Dios en el mundo se llama tinieblas. La ausencia de Dios en la persona se llama oscuridad. La ausencia de Dios en el corazón es un corazón perdido, sin dirección. ¿Y nosotros qué papel jugamos en ello? ¿Ustedes qué papel juegan en ello? ¿De qué están llenando su mente? ¿De qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón? ¿O acaso somos parte solamente de la estadística? Dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:39, está hablando de una parábola, dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Somos parte de esta generación ciega, en tinieblas? Es para hacer una autoanalogía. Es mirarnos a nosotros mismos, echarnos un vistazo a la realidad y decir: ¿de qué estoy lleno? Un ejemplo muy rápido. Me estoy apurando, hermano, te lo prometo que me estoy apurando. Esta cajita que traigo tiene esto. No es un sable de luz. No es para los que ven Star Wars, no. Es un láser de luz. ¿Sí lo ven, verdad? No puedo ni lo debo tener mucho tiempo prendido. No es un láser normal. ¿Sí? Se lo estaba enseñando al hermano Francisco hace ratito y no alcancé a hacerle la muestra, no lo voy a poner mucho. Y por eso está en una caja especial y todo. Este es un haz de luz de energía dirigida capaz de causar un incendio. Si lo dejo mucho tiempo en madera o en cartón o en papel, lo va a encender. Es luz. Pero a diferencia de la luz, voy a poner científico, la diferencia de la luz, que se descompone en varios colores y centrado se ve en el color blanco, y que va multidireccional, puede ir a todos lados. Ustedes encienden una luz blanca y va a todos lados y se convierte en muchos colores. Un láser no. Tiene un diodo, para los que se quieren poner científicos, insisto, ¿sí?, que concentra la energía y hace que los protones, los fotones de la luz sean monocromáticos, de un solo color, concentrados, todos van a una sola dirección. Y dependiendo de la energía que se suministra, digamos una batería, va a permitir que esta luz sea más intensa, más fuerte o más enfocada. Si yo le quito la batería a ese láser, es un pedazo de fierro.
a nosotros jóvenes, a ustedes y a mí, se nos dio una encomienda. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y no está hablando de la luz que tú emites, porque este es el problema mayor que tiene esta generación, en la cual el énfasis se trata de ti. Promuévete a ti. Saca un video donde te veas, ponle todos los filtros del mundo para que te veas bien guapo, para que te veas bien bonita, y perseguimos el que nos vean, que haya reacciones en nuestras redes, que la gente quiera ser como tú, quieres ser un influencer, que la gente te vea y diga, oh, yo quiero ser como él, oh, yo quiero ser como ella, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero tener lo que ella tiene. Eso es lo que busca esta generación. ¿Cómo me pongo para que me vean y cuando me vean digan, wow? ¿No se trata de eso las redes sociales? Y el que me diga que no, miente. Se puede decir, no, claro que no, yo lo hago nada más para... Pero cada que cargo el teléfono... La autopromoción que sutilmente, año con año, desde que eras más joven todavía, desde que empezaste a utilizar un aparato hasta la fecha, es lo que te ha estado promoviendo todo el mundo. ¿Cómo te debes ver? ¿Qué debería decir la gente de ti? Y es lo que típicamente busca esta generación. El diablo, Satanás, ha sido muy astuto en esto, porque lo está logrando. Porque Satanás quiere que brille tu luz, que utilices tu luz propia para brillar, que todos te vean. Como dice aquella poeta, artista, cantante muy conocida, Gloria Trevi, que dice, y todos me miran. Así quisiéramos que brille nuestra luz, que todos nos vean de alguna forma, cuando la instrucción de nuestro Señor Jesucristo dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que te vean resplandecer, no para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz verdadera. Jesús dijo de él mismo, yo soy la luz del mundo. Y si tú, joven, eres un reflejo del Señor, no debería estarse tratando de cómo te ves y qué ve el mundo en ti reflejado de ti, sino de la luz verdadera, de Dios, de sus cosas, de Jesucristo, un reflejo de Jesucristo. Nosotros deberíamos guiarnos por medio de Jesucristo, de las cosas del Señor, tratar de caminar y enfocarnos, dar parte de nuestro tiempo en mejor medida, esas 6, 8 horas que pasamos en ello o más, buscando la forma de llenarnos, de que nuestra batería para hacer un luz de láser sea el Señor. ¿Cómo le sumo yo a mi luz, que no es mía, a la luz del Señor, para que pueda ser para mí una guía enfocada? Y por esto y por ende y a esta razón, poder ser yo un luminar que alumbre con la luz del Señor. Que cuando nosotros estemos brillando en medio de una generación en tinieblas, podamos por medio de nuestras obras, por nuestra forma de vivir, y no hablo de apariencias, no nos equivoquemos. Te podrás ver muy bonito con las mejores, pero tu forma de vivir, lo que dicen tus labios, tu forma de comportarte hacia otros, tu sentir hacia otros, no es solamente el cómo te ves, sino el cómo vives, de qué estás lleno. Esa es la pregunta que debes hacerte. Ser un luminar no es por lo que tú eres, es por lo que tú tienes. ¿De qué te estás llenando? ¿Qué es lo que tienes en ti? ¿Qué es lo que te pide el Señor? El Señor te pide que seas portador de su luz,
que alumbres con su luz. Porque a final de cuentas, déjame te recuerdo, tú ofreces la salvación. Tú fuiste a la cruz a morir por los pecados de toda la humanidad. Tú enviaste a tu Hijo del cielo para que hiciera ese sacrificio. Tú ideaste un plan perfecto para que el ser humano pudiera ser salvo del pecado. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo pensar en esto! Somos portadores de la luz verdadera. Carga tu batería, joven. Carga tu batería por medio de la luz verdadera. La palabra del Señor es luz a nuestros pies. Nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Nuestro Padre Celestial es la luz misma. ¿De qué te estás llenando? Yo te invito a que en tu vida le pongas más interés, le des más importancia a la forma en que te recargas y te llenas y saturas tu mente, tu corazón, tu vida, para que realmente puedas ser un luminar en este mundo que es realmente maligno y realmente perverso. ¿Y tú? Señor nos bendice, jóvenes.